Para comenzar a hablar de la Ley 26150 de Educación Sexual Integral, nos preguntamos que si hoy se presentara un ciudadano cualquiera y preguntara por qué es necesario tener esta ley, ¿qué le dirías y cuáles serían las ventajas y desventajas de tener este tipo de ley? Yo creo que está bien la pregunta sobre la necesidad, porque plantea la cuestión en el término exacto. Yo creo que la ley de educación sexual es una ley necesaria, pero a veces se la interpreta, me parece fuera de su contexto, como algo que debemos celebrar o festejar. Y en realidad yo creo que hay que ser prudentes en el término de la ley. Sé que la expresión puede ser polémica, digamos, no hay que festejar la ley de educación sexual, pero trato de explicarlo. En la sociedad hay muchas conductas de las personas, de los ciudadanos, que evidentemente están regidas por un marco legal, pero sería deseable que antes que por el marco legal estuvieran regidas por un marco ético o moral. Ejemplo, todos los padres tienen obligaciones alimentarias con sus hijos. Ahora, fue necesaria una ley que prescribiera que en el caso de, por ejemplo, padres separados, los padres se vieran obligados a una cuota alimentaria para solventar adecuadamente la vida de sus hijos. ¿Es necesaria una ley que prescriba esta cuota alimentaria? Yo creo que sí, que es necesaria y que es buena. Hemos de festejar que algunos padres tengan que ser obligados por la justicia mediante una ley para cumplir sus obligaciones parentales. No es un tema para festejar. Si fue necesaria una ley para hacer cumplir a un determinado ciudadano con sus obligaciones como padre, quiere decir que hay algo en la formación de ese ciudadano, en las responsabilidades y en los marcos éticos de ese ciudadano, que la verdad no está bien, porque si te tienen que llevar a la justicia para que cumpla tus obligaciones parentales, no está bien. En el caso de la ley de educación sexual puede estar pasando algo similar. Doy un ejemplo. En los años 80, cuando yo hacía la escuela secundaria, yo tuve educación sexual en mi escuela. Estamos hablando de más de 20 años antes de que se aprobara la ley de educación sexual. En la escuela donde yo iba, los religiosos que la gestionaban, evidentemente tenían una concepción de la educación que incluía los aspectos afectivos, religiosos, éticos, biológicos, que todos esos aspectos eran tenidos en cuenta y era necesario que tuvieran una articulación en el abordaje de la sexualidad. Y esto lo hacían 20 años antes de la ley. ¿Por qué? Porque tenían una concepción, insisto, antropológica, ética, sobre la educación, que no les hacía falta que una ley los obligara a dar educación sexual. ¿Qué cambió para esta escuela con la aprobación de la ley de educación sexual? Y la verdad que nada, porque ellos ya venían abordando esos temas. Ahora, ¿para quién es necesaria la ley de educación sexual? La ley de educación sexual fue necesaria porque había muchas escuelas que no estaban abordando esos aspectos. Y si no estaban abordando esos aspectos, ¿por qué no lo estaban abordando? Y porque evidentemente hay una deficiencia en las interpretaciones antropológicas, afectivas y éticas de la educación que tienen esos docentes y esas escuelas, que hacía que no vieran la necesidad de abordar esos temas. Entonces, la ley de educación sexual integral es una ley necesaria que, como muchas cuestiones del Estado, vino a suplir aquellas deficiencias que no se estaban dando en el campo de la educación de los niños y adolescentes, con lo cual es una ley necesaria, pero lo que devela es carencias de formación que no se solucionan solamente con la obligatoriedad de una ley. Yo creo que hace falta escuelas y docentes que estén formados en concepciones antropológicas, éticas, que les permita ver al hombre de una manera integral. Entonces, para mí la lectura correcta sería: la ley está bien, pero yo no hago determinadas cuestiones porque la ley me obliga. Yo hago determinadas cuestiones porque tengo una concepción de la educación que implica ver a la persona de manera integral. De la misma manera, un papá no dice que alimenta a sus hijos porque la ley lo obliga. Un papá alimenta a sus hijos porque tiene convicciones éticas, morales y antropológicas que lo alimento porque lo quiero, porque es mi hijo y porque es mi responsabilidad, no porque la ley me obliga. Yo creo que la ley en ese sentido es necesaria, pero es necesaria para cubrir y develar las deficiencias que teníamos como sistema educativo en la parte del sistema que no abordaba estos aspectos.
Bien, hablamos de lo antropológico, lo moral, lo ético. Hablando específicamente de la ley, ¿cuáles son los marcos jurídicos, regulatorios, referenciales, tanto nacionales como internacionales, que tienen en cuenta ante esta ley? Yo creo que la ley hay que interpretarla, insisto, en su contexto. Es una ley nacional, que como toda ley nacional está subordinada y a su vez subordina a otra legislación. Los marcos jurídicos son como una especie de, a veces utilizo la metáfora de un sistema planetario, donde vos tenés el Sol, la estrella madre, y alrededor hay planetas. Y en torno de estos planetas, a su vez, hay satélites, como en el caso de la Tierra, está la Luna. ¿Qué lugar ocupa la ley de educación sexual? La ley de educación sexual no es el Sol. La ley de educación sexual sería más bien un planeta. ¿Por qué? Porque el Sol es el marco constitucional que tienen los estados. Está primero la Constitución como marco referencial, que como somos un Estado federal hay una Constitución nacional y hay una Constitución provincial. Por debajo de las constituciones están las leyes nacionales en el ámbito de aplicación de las leyes nacionales. Subordinadas a las leyes nacionales están los decretos ministeriales y decretos también de la Presidencia de la Nación. Y como somos un Estado federal, en el campo de la provincia se sigue el mismo esquema. Está primero la Constitución, luego están las leyes, finalmente están los decretos y resoluciones. Entonces, la ley de educación sexual tiene como marco de referencia la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a esa Constitución Nacional. Para ser claro, la Constitución Nacional incorpora, a partir de la última reforma, algunos tratados de derechos humanos que tienen lo que se dice rango constitucional, es decir, son parámetros de máxima jerarquía jurídica a nivel nacional. Recupero algunos de los tratados y algunos de los artículos de esos tratados. Mira, Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26.3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que se habrá de darse a sus hijos. Dice la Declaración de Derechos Humanos incorporada a la Constitución. Otro tratado incorporado, Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, artículo 5. Los Estados partes respetarán las responsabilidades, derechos y deberes de los padres de impartirle en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención. Nuevamente menciona la potestad de los padres sobre la educación de los hijos. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 18.4. Los Estados partes, Argentina también, en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban una educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados partes se comprometen a respetar la libertad de los padres, en su caso de los tutores legales, a escoger para los hijos y pupilas escuelas distintas a las creadas por las autoridades públicas, serían las escuelas privadas, siempre que éstas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban una educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también incluida en la Constitución. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos reciban una educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. Artículos similares encontramos también en la Constitución Provincial, que es la máxima jerarquía legal en el orden provincial, que define el artículo 62 cuál es la política educativa provincial. Cuestión importante. La política educativa provincial se fijó en la Constitución Provincial cuando dice esta es la política educativa provincial, y en la Ley de Educación Provincial, que es el órgano legislativo competente. Solamente son esos dos órganos los que fijan los marcos de la política educativa provincial en un Estado, digamos, donde hay división de poderes. ¿Qué dice? Reconocer a la familia como agente natural y primario de la educación. Artículo 62. Reconocer la libertad de enseñanza. Constitución Provincial. Artículo también 62. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela una educación religiosa de acuerdo a sus convicciones. ¿Por qué señalo todos estos aspectos, tanto del marco constitucional federal como provincial? Porque habla de la función subsidiaria que tiene la escuela en relación a los padres.
La familia, como bien citaba alguna de las convenciones, es la primera educadora de los hijos, pero no en el orden temporal. ¿Qué quiero decir? No porque lo educa primero y luego lo manda a la familia a la escuela, sino en el orden de la jerarquía. Es la que determina cuáles son las pautas y orientaciones generales de la educación de los niños. Por eso se garantiza en términos constitucionales y de derechos humanos la existencia de escuelas donde los padres puedan organizarse, escuelas de gestión privada, para que los niños reciban educación de acuerdo a determinados principios religiosos y morales. En todo ese marco está la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Qué quiere decir? Tiene una función subsidiaria en relación a las orientaciones que dan los padres, que son los primeros educadores. Subsidiaria quiere decir que ayuda, que suple en aquellos aspectos y colabora con los padres en aquellos aspectos que puede colaborar la escuela, en términos de educación sistemática. Y que respeta fundamentalmente el derecho de los padres a dar una orientación y una educación de acuerdo a determinados principios religiosos y filosóficos. Con lo cual, la educación nacional no tiene que ser tomada de una manera absoluta, porque es parte de un marco legal, tiene que ser interpretado dentro de todo el marco legal, es decir, no puede excluir otros principios, sobre todo cuando hablamos de principios de derechos humanos, porque está subordinada a esos marcos legales y a su vez marca y subordina otras leyes provinciales y decretos que emanan del desarrollo de la Ley de Educación Sexual Nacional. Ahora, fijémonos en lo siguiente. Esto que estoy diciendo no es ninguna novedad. Cuando vos tomás la Ley de Educación Sexual Integral, básicamente lo que hace es dos cosas. En el artículo primero reconoce un derecho. Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral. Y pone el significado de la palabra integral. ¿Qué significa integral? Que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Eso significa integral. Segundo, crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación. Es decir, reconoce un derecho y crea un programa en el gobierno federal. Es decir, la ley no es muy extensa. Ahora, cuando vas a la aprobación del programa y de los lineamientos curriculares de ese programa, vas a ver que toda la primera parte del programa lo que hace es citar estos mismos tratados internacionales que están reconocidos en la Constitución. Con lo cual, el propio programa, no estoy diciendo nada que sea novedoso ni que esté reconocido por el propio programa de educación sexual integral. Sí creo que son cuestiones que están a veces soslayadas u olvidadas. Pero si vos tomás las primeras partes del programa, lo que hace es recuperar estos tratados internacionales. No los menciona, los menciona, no menciona cada uno de los artículos. Yo he tomado los artículos para que sepamos de qué estamos hablando cuando mencionamos los tratados internacionales. Pero la Ley de Educación Sexual lo que hace es recuperar en primer lugar esos tratados internacionales, esos marcos constitucionales que son como el sol del sistema planetario. La ley gira y el programa nacional gira en relación a ese sol, digamos. Y a su vez tiene satélites que giran alrededor de él, que son la aplicación que tiene a través de resoluciones, lineamientos curriculares y actos administrativos que hacen cada uno de los sistemas educativos en cada una de las provincias. Las provincias, hablando de esto de la diferencia, las provincias deben respetar rigurosamente esta ley o pueden dictar otra a nivel provincial, como pasó en la Ley de Educación, por ejemplo. Pasa lo mismo de lo que decía recién cuando daba el ejemplo de los padres, en relación a la obligación que tienen con los hijos y demás. Yo creo que hay que recordar dos cosas. Un primer término, hay que recordar que las leyes existen, pero pueden cambiar y pueden ser derogadas. ¿Por qué digo esto? A mí no me parece mal que haya una legislación a nivel provincial, tanto en términos de educación general como en términos de lo que puede ser educación sexual. ¿Por qué? Porque en un Estado federal, cada Estado es autónomo e independiente. Tenemos la obligación de respetar las leyes nacionales. Pongo una hipótesis, muy poco probable, pero ¿qué sucedería si el Estado Nacional decidiera suprimir la Ley de Educación Sexual? ¿Podría hacerlo? Sí, podría hacerlo el Congreso de la Nación. Los cordobeses, como Estado provincial federal, ¿sería bueno en esa circunstancia que no quedáramos desamparados y que tuviéramos una legislación? Sí. Con lo cual, ¿se puede hacer una legislación educativa o específica del campo de educación sexual a nivel provincial? Sí se puede.
¿Qué objeto tendría? Y que si el marco regulatorio nacional dejara de existir, sigue habiendo una ley provincial, porque los estados federales son así. Dicen, bueno, si a nivel nacional deja de haber interés en llevar adelante este programa, nosotros como cordobeses y Estado federal sí tenemos interés y tenemos derecho a hacer las propias leyes sobre ese sentido. Con lo cual, sí se pueden hacer leyes a nivel provincial que pueden parecer redundantes hoy porque existe una legislación nacional, pero que no está mal su existencia y está permitida su existencia. Ahora bien, en ese marco, insisto, federal, hay que recordar que siempre hay cuestiones que son de aplicación obligatoria cuando están marcadas por leyes nacionales, pero hay ámbitos de competencia específica de las provincias. Es decir, la política educativa provincial, que está marcada en la Constitución y en la Ley de Educación Provincial, marca determinadas pautas y parámetros que son competencia específica de la provincia. ¿Por qué? Porque la Ley de Educación Sexual Nacional, insisto, es muy escueta en lo que hace en términos de declaración de derechos. Es un solo artículo que dice: los alumnos tienen derecho a recibir educación sexual integral. Está bien que ese derecho sea reconocido. Ahora, hay mucho más por trabajar y corresponde a los estados provinciales avanzar en esos aspectos. Bien. ¿Cuáles son los propósitos específicos de esta ley? Está muy vinculado a lo que acabo de decirte. Reconoce un derecho y luego crea un programa. Establece cuáles son los objetivos del programa. Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. Segundo, asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral, promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir problemas relacionados con la salud general y la salud sexual y reproductiva en particular, y procurar la igualdad en el trato y oportunidades de varones y mujeres. Esos son los objetivos que establece la ley para el programa nacional. Yo me permito hacer alguna lectura particular de esto, porque si uno lee lo que dice la ley, a veces ve que tiene cierta disonancia con otros discursos que circulan por los medios educativos y que dice, bueno, pero en realidad la ley no dice esto. Primero, el término que utiliza habla de personas. Si uno se fija, la ley en todos sus aspectos habla de personas. Sin embargo, en los textos, no textos didácticos, sino a veces textos que provienen incluso de organismos oficiales, se saca la palabra persona y se la reemplaza por la palabra sujeto. Si uno va a la Constitución provincial, también habla de personas. Si uno va a la Ley de Educación Provincial, también habla de personas. Sin embargo, la mayoría de los textos con los que trabaja el Ministerio de Educación omiten la palabra persona. Yo creo que no es casualidad, que es una omisión deliberada. ¿Por qué? Porque detrás de la palabra persona o de la palabra sujeto hay una concepción antropológica. No tenemos tiempo de avanzar en qué concepción antropológica está detrás de cada palabra. Lo que sí digo es, hay que ser respetuoso de las leyes. Y si la ley habla de personas, si mi ideología es distinta, bueno, uno tiene derecho a pensar distinto. Pero no desde el Estado no se puede tergiversar la legislación. Eso no está bien, eso está mal. Entonces, hay una discusión antropológica por detrás en la cual no nos vamos a meter. Pero sí digo hay que tener cuidado con las palabras porque a veces se hace un uso inapropiado de estas palabras. Otro ejemplo. Educación sexual integral se llama la ley. ¿Qué significa integral? Detrás de la palabra integral hay una definición específica de lo que dice la ley. Por integral decimos porque incluye los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Eso significa integral. Hay quien dice, en algunos sectores, que integral en realidad lo que está diciendo es que tiene que tomar los derechos a la interrupción del embarazo, porque tiene que ver con los derechos reproductivos de las personas. Hay algunas ONG que dicen eso, pero la ley no dice eso. El significado de la palabra integral es justamente que implica los aspectos éticos. Si vos vas al programa, por ejemplo, el programa nacional dice la consideración de las personas, fíjate la palabra que utiliza, el programa nacional dice personas y los otros textos dicen sujeto, involucradas en el hecho educativo como sujetos de derecho, si son sujetos de derecho, pero son personas, varios de los derechos humanos que se ponen en juego en relación con el cumplimiento de la educación sexual integral son
Derecho a la vida y a la salud, el primero. Entonces, me pregunto, ¿qué tanto los lineamientos de política educativa que se bajan en textos incluyen el derecho a la vida, que está prescripto en el programa nacional? Es un tema delicado. Lo que digo es que hay algunos términos que se soslayan. Hay algunos que cuando decimos integral, acá dice, son los aspectos afectivos, sociales y éticos. Pero yo noto que hay otras personas que hacen otras interpretaciones de integral. ¿Que tienen derecho a hacer otras interpretaciones? Tienen derecho. Lo que me parece no está bien es decir que es la ley lo que dice eso. A veces se busca legitimar diciendo la ley dice cuestiones que no son cuestiones de la ley, sino que son convicciones personales. Y en ese sentido hay que ser cuidadosos. Hablando de los artículos clave de la ley, ¿qué aconsejas poner mayor atención en cuanto a los equipos directivos, de conducción y docentes? Insisto, está bien conocer la ley y está bien aplicarla, pero yo la primera pregunta que me haría es, ¿esto lo hago porque me manda la ley o porque mi proyecto educativo integral necesariamente necesita abordar estos aspectos? Es como el papá. Yo a mi padre, a mis hijos, los alimento porque me manda la ley o porque son mis obligaciones parentales y los amo. Una maestra, una directora que me dice yo hago esto porque lo marca la ley, yo creo que tiene un problema. Yo lo hago porque mi proyecto educativo no sería posible si no abarca estas dimensiones. Debería ser la respuesta. ¿Qué aspectos ahora? Es cierto, hay que tener algunas cuestiones en cuenta. Y hay que ser una persona, digamos, con conocimiento profesional sobre las cuestiones. Todos los docentes tenemos que leer las leyes y conocerlas, comprenderlas e interpretarlas. Elementos a tener en cuenta. Hay leyes que son específicas de educación y que nos obligan, y hay leyes generales sobre las de las cuales tenemos obligación de respetarlas, pero no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Me explico. En los lineamientos de política educativa prescriptos en la ley provincial y prescriptos en la ley nacional de educación, sobre eso los docentes en las escuelas tenemos obligación de adherir y llevarlos adelante. Pero es un marco regulatorio sumamente limitado, y está bien que sea así, porque es el marco regulatorio común a todos los ciudadanos, que tenemos ideas de lo más diversas, de lo más distinto, y eso está fantástico, con lo cual el marco regulatorio tiene que ser limitado para respetar esa diversidad. Entonces, la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Sexual Integral, con su artículo primero que dice reconoce el derecho, la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, son leyes que tienen elementos específicamente educativos que todo el sistema educativo tiene que respetar y cumplir. Ahora, hay otras leyes. Ley de Matrimonio Igualitario, Ley de Identidad de Género, pongo dos, que uno respeta las leyes. Es decir, uno respeta, por ejemplo, en el matrimonio igualitario, el derecho que le otorga esa ley a algunas personas a casarse con personas del mismo sexo. Hemos de, todos los docentes y todos los ciudadanos, tener una opinión favorable de esa ley o decir que ese es el proyecto de vida obligatorio para todas las personas. No, hay personas que piensan de una manera y hay personas que piensan de otra manera. Porque las leyes, seamos conscientes de esto, es instrucción cívica muy básica, son fruto del debate parlamentario, sea en el nivel provincial o nacional, donde hay personas que piensan de una manera, hay personas que piensan de otra, se somete a votación y lo que gana, está bien que sea el marco regulatorio social, pero eso no quita que haya personas que piensen de manera distinta. Lo llevo al campo del debate sobre el tema del aborto. Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. Yo no podría por ley hoy prohibirle a las personas que piensen que la ley que penaliza el aborto está mal. Porque sobre las opiniones y sobre el pensamiento no hay regulaciones oficiales. Y estaría mal que dijera, bueno, hoy porque el aborto está penalizado, no hay personas que puedan... No, es libertad de expresión. Entonces, en el campo de la educación hay distintas perspectivas filosóficas, hay distintas perspectivas antropológicas y no hay ninguna filosofía oficial ni ninguna antropología oficial.
Eso sería un Estado totalitario, y Argentina no lo es, porque tenemos un marco legal que nos asegura que no seamos un Estado totalitario. Entonces, primer punto, las escuelas tienen que responder a sus convicciones antropológicas, religiosas y éticas en su proyecto educativo, porque tienen garantizado por las normas máximas del sistema legal, que es la Constitución, y todas las normas que siguen subordinadas a ella, este derecho. Respetar en lo específico de la educación, de las leyes específicas de educación, pero en el resto tienen que responder por fidelidad a su proyecto educativo y a los padres, que son los mandantes cuando eligen ese proyecto educativo, esas convicciones filosóficas y antropológicas. Segundo, esto necesariamente trae algunos debates, algunas tensiones que hacen que los directivos y los docentes tengan que evaluarlo y tratar de juzgar cuál es el modo más conveniente de proceder. Doy algunos ejemplos. Hay una necesidad de compatibilizar el derecho del Estado con el resguardo y protección de los niños, un deber del Estado en el resguardo y protección de todos los niños, y el derecho y los deberes de los padres en la educación de sus hijos, por todas estas normas que les decía antes. Entonces, ¿cómo compatibilizar estos dos derechos? ¿Hasta qué punto llega el Estado y hasta qué punto llegan los padres? A mi punto de vista, pero requiere analizar cada caso con el buen criterio de cada directivo y docente, es claro que los padres tienen derechos siempre que no violen la dignidad, la salud, los derechos fundamentales del niño que tienen a cargo. Cuando hay una violación de ese tipo, evidentemente que el Estado tiene que intervenir a través de sus organismos, inclusive la escuela. Pero en general, si no se violan estos derechos, hay que ser respetuosos de las opciones de los padres que se plasman en un proyecto educativo cuando eligen una determinada escuela. Hay que también ver cómo compatibilizar el legítimo deseo del Estado de mantener la unidad del sistema educativo con el derecho a la libertad de enseñanza y la diversidad de ese sistema educativo. Entonces, que todos tengamos que implementar la ley de educación sexual está perfecto, pero tiene que haber distintos modos de implementarlo de acuerdo a la diversidad propia de cada proyecto educativo. Hay que ver ese dilema. ¿Hasta qué punto llega la libertad de la escuela y hasta qué punto llega el marco regulatorio? Todo el espacio a la libertad y a la diversidad del proyecto educativo. El marco regulatorio simplemente para garantizar algunos derechos que son comunes y de cumplimiento necesario. Otro dilema. Necesidad de compatibilizar el derecho de las personas a no ser discriminadas con el derecho de las personas a la libertad religiosa y de expresión. ¿A qué me refiero con esto? En el tema de la educación sexual integral, uno de los aspectos es ¿qué hacemos con la diversidad sexual? Yo creo que la respuesta frente a la diversidad sexual, en el caso, hablo desde el Consejo de Educación Católica, en el caso de las escuelas católicas, es siempre recordar que para todas las personas, independientemente de su condición social, independientemente de su condición racial o étnica, independientemente de su orientación sexual, para todas las personas Dios tiene un proyecto educativo, un proyecto de vida. Todas las personas son amadas por Dios y para cada persona Dios tiene un proyecto. Desde esa premisa, negar a esas personas, por ejemplo, personas que tienen una determinada orientación sexual, diversidad de orientación sexual, negar que para esas personas también hay un proyecto religioso y un proyecto de vida en el marco del amor de Dios, sería algo totalmente injusto. Es decir, voy a ser más claro, proponer desde el Estado que el único modo de abordar y de ayudar a los niños y a las niñas en la elección de su orientación sexual, por ejemplo, es lo que dice el Estado y no puede haber una visión religiosa de esa realidad, insisto, es de vuelta algo totalmente injusto y que justamente iría en contra de la diversidad. La opción religiosa para todas las personas, cualquiera sea su condición sexual, étnica, religiosa y también sexual, tiene que permitir la posibilidad de que las escuelas enseñen cuál es el proyecto que Dios tiene para cada una de las personas y que puedan elaborar ese proyecto y acompañar a las personas desde esa concepción. Con lo cual, y vuelvo a la primera idea, no hay filosofías ni antropologías oficiales.
Cada uno tiene que articular su proyecto educativo desde su propia antropología, desde sus propias concepciones éticas, y sabiendo que en esto lo único que estás haciendo es respetar el marco constitucional y el marco de los tratados internacionales desde una perspectiva de derechos humanos, que justamente lo que hace es reconocer la libertad de pensamiento y la diversidad de opciones religiosas y filosóficas. Tocamos el tema del aborto. El año pasado se habló de la posibilidad de del anteproyecto de despenalización. ¿Y qué podrías decirnos de qué podrías decirnos que era lo que se pretendía modificar y qué consecuencias traería la misma? Lo que hubo después de que el proyecto de despenalización del aborto no se aprobó en el Senado de la Nación, hubo una aprobación por parte de algunos diputados de un proyecto de reforma de la Ley de Educación Sexual para eliminar el artículo 5, si no recuerdo mal. Eliminar el artículo 5 que decía que los padres tienen derecho a que los hijos reciban educación sexual de acuerdo a su propia impronta religiosa y filosófica. Y subordinar, insisto, la propuesta educativa al deseo de los padres y de la familia como primera educadora. ¿Por qué se hacía esto? Bueno, esto se hacía con el pretexto de decir, bueno, porque es el Estado el que tiene que imponer la aplicación de la ley, porque la ley no se está cumpliendo, era el argumento. Claramente nosotros vimos en esto un riesgo y un riesgo serio. Primero, pues estaba basado en una premisa que verdaderamente es falsa, porque cuando vos ves las propias estadísticas hechas por el propio Ministerio de Educación a través de las pruebas Aprender, la educación sexual se da en mayor proporción en las escuelas de gestión privada, que adhieren a un determinado ideario religioso y vinculado a la educación, a las concepciones filosóficas y antropológicas de los padres. Digo, la educación sexual integral se da en mayor proporción en las escuelas de gestión privada que en las escuelas estatales. Con lo cual, decir que son las convicciones religiosas de las personas las que obstaculizan la implementación del programa no es cierto, porque el Estado, que teóricamente tiene la responsabilidad de implementar el programa, para dar el ejemplo, evidentemente no lo está haciendo de modo adecuado. Con lo cual era claramente un pretexto que estaba direccionado a coartar la libertad de las escuelas de orientación religiosa y de gestión privada en general. Ahora, ¿por qué esto es riesgoso? Porque afecta los derechos de los padres a dar una educación de acuerdo a sus propias convicciones, y esto es muy serio. Y una cuestión más, yo creo que es una opinión personal, no hablo en nombre del Consejo en esto, es una opinión personal. Yo creo que es una muy mala estrategia desde el punto de vista de los sectores que promovieron esto, porque ellos tienen que recordar que las leyes están para protegernos, aún en el caso de que quien gobierne no tenga nuestras ideas. Entonces, quienes impulsan hoy que el Estado avasalle los derechos de los padres, lo hacen desde la sensación y el convencimiento de que quienes hoy tienen el poder del Estado tienen sus ideas. Pero ¿qué puede suceder mañana si quien gana las elecciones no tiene mis ideas? Entonces, en ese caso, haberle dado el poder al Estado de imponer las convicciones ideológicas y filosóficas de sus hijos, va a ser algo totalmente contraproducente para estos mismos sectores que hoy proponen utilizar esta herramienta para llevar adelante sus ideas. Entonces, es una herramienta riesgosa que en el futuro puede ser contraproducente para los propios sectores que hoy dicen vamos por este camino, porque si el día de mañana quien ostenta el poder estatal tiene ideas distintas a las mías y nosotros le hemos dado por ley el derecho a imponer las concepciones de los niños y adolescentes, ¿qué vamos a hacer? Por eso yo digo que es fundamental pensar el marco legal de una manera que respete la diversidad.
cuando las autoridades públicas tienen esta orientación ideológica y cuando las autoridades públicas tienen otra orientación ideológica, siempre va a ser el resguardo de la familia y de la posibilidad de que cada papá, con sus propias ideas, eduque a sus hijos desde esas ideas. Bueno, por último, no sé si nos querés aportar algo más que te parezca sustancial sobre esta ley de educación integral. Yo creo que fundamentalmente hay que mirar esto como una gran oportunidad de replantear las cuestiones que hacemos. Insisto en que las leyes son marcos regulatorios que nos tienen que ayudar a ir para adelante. Hay toda una evolución en términos pedagógicos, por eso digo ir para adelante, desde un modelo de escuela, hablo historia bien para atrás, basado solamente en la enseñanza de determinadas disciplinas, a un modelo de escuela que aborda cada vez más aspectos de la personalidad de los niños y de adolescentes. Está bien esa evolución en términos pedagógicos. Obviamente que la educación de la afectividad y de la sexualidad está en el marco de esa evolución de la pedagogía. Con lo cual yo creo que es un desafío sumamente interesante, un desafío sumamente convocante, pensar la educación de la sexualidad desde un marco de proyecto general. Es decir, no estamos hablando solamente de genitalidad, como podría haber sido los primeros intentos de abordaje del tema, no estamos hablando solamente de un marco normativo, estamos hablando de ayudar a las personas a elaborar sus proyectos de vida. Y en eso la escuela, obviamente, desde los años que tiene el sistema educativo formal hasta hoy, ha ido evolucionando. Y claramente es una mejora desafiante y para mejor, ayudar a las personas a llevar su propio proyecto de vida adelante.